Bienvenidos a Bolio a Lápiz. En este capítulo tenemos el lujazo de hablar con Silvia Álava, doctora en psicología clínica, que además ha escrito muchísimos libros acerca de la crianza feliz. Además, para este capítulo también contamos con la colaboración de Café de Finca, un café de especialidad que está riquísimo y que os dejamos el código de descuento Boli o Lápiz 20. Bienvenidos a Bolio a Lápiz. A lápiz. Silvia Álava, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, encantada de teneros aquí, este estudio profesional que Sí. habéis montado en el despacho. De repente hemos llegado, hemos arramblado, bueno, nos hemos movido aquí cosas y genial. Oye, es un placer tenerte aquí, sobre todo la predisposición por haber cogido rápidamente, te contactamos día, hora y ha sido impresionantemente rápido. Bueno, así que yo estoy encantada de poder colaborar con vosotros y hablar de algo tan importante como es la educación. Totalmente. Es que se merece este espacio. Totalmente. Silvia, te voy a preguntar la primera pregunta que le hago a todo el mundo antes incluso de presentarte. ¿Qué te hace diferente? No es una pregunta fácil, ¿eh? ¿Qué me hace diferente? Bueno, no tendría que pensar. Yo creo que al final soy una persona que tengo una visión bastante amplia. Eso es fácil cuando ya tienes una determinada edad, ¿vale? Porque vas acumulando mucha experiencia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo, por ejemplo, tengo la visión de soy una persona que voy mucho a los colegios, ¿vale? Voy a colegios, voy a institutos y allí ¿con quién trabajo? Trabajo con los alumnos, pero también trabajo con los profesores, ¿vale? También soy profesora, pero en mi caso soy profe de universidad, de más mayores, y he hecho mucha investigación, sobre todo mi tesis doctoral es en temas de trastornos del aprendizaje y TDAH. Y luego también tengo esa experiencia de la psicología sanitaria. Yo llevo trabajando aquí, estamos en el Centro de Psicología Lavarreyes, y me da vergüenza casi hasta decir los años, porque llevo 23. ¿no? Bueno, es que pero ya eso tengo es un grado. unos cuantos. Entonces, pues el tener mucha experiencia, que al final el mérito es la edad, pues también te da visión, ¿no? Bastante diferente en muchos casos de la realidad. Totalmente. Bueno, aparte de la edad, también yo creo que es un grado de la experiencia y la preparación que tienes que tener para involucrarte en un tema como este, ¿no? Y bueno, he de decir que esta entrevista ha sido gracias a Francisco Javier Romero, que fue el primer entrevistado que me dijo: tío, tienes que entrevistar a Silvia, que es Champions League, como él dice, ¿no? Sí, mi amigo Javier Romero. Sí, total. Entonces, me gustaría que te presentaras, por si hay alguien que no te conoce, ¿quién es Silvia? Vale, pues yo soy Silvia Álava, soy doctora en psicología clínica y de la salud. Soy psicóloga sanitaria y psicóloga educativa. Trabajo en un centro de psicología que se llama Lavarreyes, también doy clase en la universidad. Yo doy clase en el máster de psicología general sanitaria, que es el que cuando acabas la carrera necesitas hacer para habilitarte. He escrito varios libros y me encanta la divulgación. Por eso, en cuanto me dijiste, ¿te animas a que te podamos un poco hacer esta entrevista? Por supuesto que sí, porque creo que al final, ¿no?, el conocimiento tiene que llegar al público general y estamos muchas veces muy ocupados como para poder llegar, me voy a meter en los papers científicos a ver qué es lo que está pasando. Necesitamos hacerlo fácil. Entonces, colaboro mucho con medios de comunicación, con televisión, con radio, un formato quizás más tradicional de divulgación. Quien te conozca, desde luego, ha podido verte en televisión, ha podido ver los libros, que por cierto aquí tenemos uno que es ¿Por qué no soy feliz? Y te quería hacer la primera pregunta porque cuando hemos entrado en la consulta hemos visto, por supuesto, ese gran catálogo que tienes de libros y me he fijado mucho que no era una pregunta que tenía escrita, y es que sí, informándome sobre ti, había visto la cantidad de libros que habías escrito y demás, pero aparece mucho la palabra felicidad, aparece mucho la palabra feliz, que es un niño feliz. Fíjate, precisamente aparece porque el primer libro que yo escribí se llama Queremos hijos felices. ¿Y por qué ese título? Porque cuando vienen los papás, mamás a la consulta, siempre nos gusta preguntarles la última historia después de haber hecho toda la historia clínica, porque les hacemos un montón de preguntas porque hay que tener una anamnesis muy clara, hacer un análisis funcional de cada caso, pero a mí me gusta terminar como diciendo, ahora esto es la carta a los Reyes Magos. En definitiva, ¿qué es lo que quieres conseguir para tu hijo o para tu hija? Y la mayor parte de los padres me decían, si es que lo que yo quiero en definitiva es que sea feliz, ¿no? Entonces de eso viene ese primer libro de Queremos hijos felices, de, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para que sean felices? ¿Por qué? Porque esto de pensar, entonces lo que tienen que estar es todo el rato haciendo cosas divertidas, pasándoselo bien, muy alegres, pues no va
por ahí. Eso sería la ¿no? felicidad hedónica, que sí que es verdad que es muy divertido y muy bien, pero si no trabajamos más de esa felicidad eudaimónica, es decir, el buscar un sentido, buscar un crecimiento, buscar que sean autónomos, buscar que sean seguros, buscar que tengan herramientas en definitiva. ¿Para qué? Para desenvolverse con éxito en esta vida, porque es que las situaciones de la vida cada vez nos las van poniendo más difíciles. Sí, totalmente. Entonces, podríamos concluir entonces con esto de la felicidad. Cuando vienen los papás y buscan que sus hijos sean felices, ¿existe realmente un manual de instrucciones de un padre perfecto o de una madre perfecta? No, y eso es de las primeras cosas que les decimos, ¿no? Y me vas a decir, oye, Silvia, aprovechate para venderte tus libros, ¿no? Que estás diciendo que estás escribiendo libros de ese tipo. No. ¿Por qué? Porque el padre perfecto, la madre perfecta no existe. Y si aspiras a ser un padre o una madre perfecto, llevamos por mal camino, porque lo que te va a generar es muchísima frustración, muchísima inseguridad y muchísima culpa. ¿Qué es lo que hay que intentar? Hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Y hay que intentar aprender de los errores. Esto no se trata de llegar y decir, bueno, pues ahora cada vez que meto la pata, no, bueno, pero si los psicólogos dicen que no hay que ser perfecto. Bueno, una cosa es no ser perfecto y otra cosa es cometer el error muchas veces y sobre todo cuando son errores que pueden hacer daño a nuestros hijos. Entonces, hay que aprender de los errores, hay que hacer un análisis de qué es lo que ha pasado y una cosa muy importante, ¿cómo lo puedo reparar? ¿No? Sabemos que lo que los niños necesitan son vínculos de seguridad con sus progenitores, un apego seguro. Un apego seguro es decir, una figura en la que saben que si ocurre algo puedo recurrir a ella, puedo decirle cómo me siento, me va a validar las emociones, me va a proteger, me va a acompañar, pero que además, si lo hace mal, ¿qué es lo que va a hacer? Va a ir reparando el vínculo, ¿no? Pues oye, si de vez en cuando un día tuviste un mal día y resulta que pues gritaste un poquito más, que ya sabemos que hay que evitar hacerlo, ¿vale? Pero que me salió, bueno, pues ahora voy y lo reparo y te explico y te digo, lo siento, yo metí la pata, ¿no? Porque mamá a veces también se equivoca. Y ponemos ese foco en la reparación, es decir, en trabajar la consciencia de no lo voy a hacer todo perfecto, cuando no salen bien, tomo consciencia y busco cómo es la forma de reparar. Qué bueno. Además es que me parece muy interesante lo del tema de lo que tú dices, ¿no? De la recuperación, ¿no? De cómo puedo regular algo que he hecho mal. Y es que últimamente veo muchos vídeos de si eres sobreprotector, tu hijo va a salir así. Si eres más descuidado, más despegado, ¿no? Tu hijo va a salir de asá. Y entonces me crea mucha curiosidad, ¿no? Lo de eso de la recuperación, de decir, vale, ser consciente de que hay algo que quizás no está funcionando e intentar repararlo. Claro. Fíjate que me encanta porque se nota que tú eres maestro, porque ya directamente lo has asociado a recuperación, ¿no? Como, recuperación. Sí, enseguida. Confiesa, recuperación. Sí, Examen, totalmente. no estamos hablando de la reparación. Fíjate, eso. tú me estás hablando de los estilos educativos, ¿no? Sabemos que hay varios estilos educativos. Quizás ahora del que más insistimos mucho los psicólogos es ese estilo más sobreprotector, en que son papás, mamás más permisivos. A los periodistas les gusta llamarlo como los padres helicópteros, ¿no? Que están siempre sobrevolando, que no les pase nada a sus hijos. ¿Qué es lo que sabemos? Que la evidencia científica lo que nos dice es lo que más probable pueda ocurrir en función del estilo educativo. Pero esto no es que siempre vaya a ser así. Entonces sabemos que los niños y las niñas cuyos papás y mamás tienen un estilo educativo más sobreprotector, pues ¿qué es lo que pasa? Que tienen una tendencia a desarrollar menos competencias emocionales, a ser más infelices, a ser más inseguros, a tener más problemas de conducta, más problemas en el colegio, incluso a que sean más víctimas de bullying. También has mencionado esos padres que son más autoritarios, ¿no? Donde ahí el foco sobre todo se pone en obedecer, en seguir la norma y no me importa si hace falta utilizar un castigo o un método un poquito más aversivo. Bueno, pues sabemos que tampoco es algo que funcione especialmente bien, porque es verdad que estos niños no suelen tener tantos problemas de conducta, pero luego a nivel emocional tienen muchísimos, ¿no? Mucha ansiedad, mucha depresión, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso. Y luego tendríamos ya un estilo negligente, que esto es cuando ya directamente, ¿no? Incluso a veces, por desgracia, tienen que intervenir hasta servicios sociales, y el estilo que solemos recomendar es cuando llamamos un estilo democrático. ¿Esto qué significa? Que las normas están claras, que los límites están claros, pero que está todo ya hablado, ¿no? Y explicado a los niños, y que lo que se intenta es fomentar la autonomía y dotar de herramientas. Pero hay que tener cuidado, porque cuando hablamos de estilo democrático, entonces hay personas que piensan en democracia real.
La familia no es una democracia, ¿no? Somos 3 niños, 2 papás. Hemos votado que por la mañana hoy no vamos a ir al cole, hemos ganado 3 Claro. contra 2. No, esto no funciona así, ¿no? O sea, no deja de haber también esa parte de roles que hay que mantenerla. También es cierto que lo que nos dice la evidencia es que los papás no son siempre democráticos, no son siempre sobreprotectores, no son siempre autoritarios, sino que depende mucho del contexto. Entonces, por eso generalmente cuando trabajamos desde la psicología, trabajamos más con situaciones concretas, pidiéndoles que hagan registros y que vayan entendiendo de, mira, si lo has hecho fenomenal, de esta forma vamos a conseguir esto, o quizás habría que hacerlo de forma diferente. Quizás aquí estás haciendo cosas que tu hijo o tu hija sí que puede hacer. Tienes que fomentar más la autonomía. O todo lo contrario, explicar y decir, oye, que aquí le has exigido algo que no llega, que lo que tiene es una rabieta de frustración porque lo que le estás pidiendo con esa edad no lo va a poder conseguir. Es curioso porque hace muy poquito escuché un vídeo tuyo diciendo de si hay que ayudar a los niños a hacer los deberes. Y me pareció muy curiosa la respuesta, porque muchos padres, creo, o me pongo en la situación de muchos padres, es que a veces el tiempo en casa parece que es oro, ¿no? Entonces, como queremos, no me incluyo, no tengo hijos, pero imagino que los padres cuando quieren ayudar a sus hijos, lo quieren rápido. Entonces ayudan de más. Y lo quiero para allá, ¿no? Entonces, a ver, yo ahí lo que decía es, a ver, si un niño no tiene un trastorno específico del aprendizaje, no hay dificultades específicas del aprendizaje, que eso es un caso diferente, los niños tienen que aprender que los deberes son su responsabilidad. Y entonces, como es tu responsabilidad, los tienes que aprender a hacer tú solo. ¿Que en un determinado momento pueda resolverte una duda? Por supuesto que sí. Pero esto de cojo, me siento y estoy aquí sentado así a tu lado, viendo cómo lo haces, es que si no, no lo hace, ya. Pero es que tiene que aprender a hacerlo. Tendré que haber consecuencias. Si lo hace, consecuencias. Si no lo hace. Y luego, por otro lado, también hay muchos niños que dicen, a ver, el tiempo de atención de mis padres, como tú bien has dicho, es oro, ¿no? Que están muy liados. Pero ya sé yo que como los deberes les importan, se van a sentar conmigo a hacerlo. Y entonces yo a veces les digo, ¿por qué no cambiamos ese tiempo? Tú haces los deberes solos, pero el tiempo que no nos hemos gastado haciendo los deberes, ahora vamos a hacer algo tú y yo juntos. Vamos a jugar a algo, enséñame una canción que hayas hecho, cuéntame algo. Digo, yo siempre digo, intenta elegir cosas que sean de intensidad muy alta y que no sean muy largas, porque si dices vamos a jugar al Monopoly, no te da. Claro. La tarde no te da, Claro. ¿no? Pero que me enseñes el baile de moda que estás haciendo ahora, ¿no? O que me cuentes ahí un poco qué has hecho en el colegio, o que hagamos otro tipo de cosas. Unas cosquillas, ¿no? Que implica mucho contacto de vínculo a nivel físico y a nivel emocional. Eso sí que lo podemos hacer. Qué bueno. Entonces estamos juntando como dos motivaciones. Por un lado, la autonomía que gana el alumno cuando sabe la satisfacción que se encuentra cuando ha terminado de hacer sus propias responsabilidades, como bien has dicho. Y por otro lado, la motivación de si termino esto, obtengo el juego con mi... El juego con mis padres o otro tipo de cosas. Al final en la vida tenemos que ir combinando estas dos motivaciones, la intrínseca y la extrínseca. ¿Qué pasa? Que cuando los niños son pequeñitos tenemos que empezar por la extrínseca, porque la intrínseca todavía no la tienen. Entonces al final hago las cosas porque mis papás me digan que lo hago muy bien, o hago las cosas porque primero hacemos los deberes y luego jugamos. Y hay veces que nos dicen, bueno, pero esto es ser un poco serio, ¿no? Decir, los niños te dicen, confía en mí. Yo primero enciendo la consola y luego hago los deberes. Claro. Mira, es que esto no es un tema de confianza, esto es un tema de aprender cómo funciona la vida. Y la vida funciona así, y es, tú primero trabajas y a final de mes te pagan, ¿no? Claro. Es que es raro que te paguen por adelantado. Hombre, digo yo que si eres Ken Follett y vas a escribir, ¿no?, tu próximo bestseller, pues a lo mejor un adelanto sí que te dan por el tiempo que vas a dedicar. Pero el mayor común de los mortales no nos pagan por adelantados. Entonces al final es ir enseñándoles a los niños las reglas de la vida, no ponérselo más difícil, ¿no? Y luego hay que compaginar, como muy bien has dicho, con esa parte de la motivación intrínseca. Oye, ¿y cómo te has sentido después de haber hecho esto? ¿Te sientes muy bien? Mira, ese nombre de esa emoción se llama orgullo, se llama satisfacción, y es una emoción que es muy agradable, en la que nos crece ahí y sube nuestro nivel de energía y que podemos sentir siempre y cuando hagamos las cosas lo mejor posible. No tienen que estar perfectas, tienen que estar hechas lo mejor posible. Qué bueno. Qué interesante el ejemplo del sueldo, no lo había pensado nunca.
que como adultos tenemos eso. Y, Claro. y luego como niño, pues es una buena forma de encaminar. Claro, sí, cuando decimos que es que los niños necesitan normas, necesitan límites, pero lo que necesitan son las normas que van a poner la sociedad. Y cuando decimos que lo que hay que hacer es poner consecuencias, no decimos es que ya sabemos, ¿no?, que el castigo no funciona, que le está enseñando al niño lo que no tiene que hacer, no lo que sí que tiene que hacer. Pero sí que es verdad que sus actos tienen que estar, ¿no?, seguidos de consecuencias lógicas, coherentes y dirigidas a reparar la situación, lo que decíamos antes. Y las consecuencias lógicas son las que me pone la sociedad. La sociedad me dice que si yo no trabajo no cobro, ¿no? Pues esto sería un poco lo mismo. No hiciste los deberes, pues ahora no puedes coger la consola, ¿no? O la sociedad lo que me dice, por ejemplo, muy habitual, ¿vale? Casos de niños chiquititos, de infantil, primaria, un determinado momento de enfado es: pues mamá mala, tonta, fea, ¿no? Me estás insultando. Entonces, claro, si tú insultas a los amigos, ¿qué es lo que va a pasar? Que no van a querer jugar un ratito contigo, pues entonces tendré que decirte: a mamá le duele o a papá le duele cuando le insultas. Espera un ratito a que se me pase. Nada, unos minutos de distancia emocional y luego ya lo reparamos, lo explicamos y lo decimos. Pero al final se trata de que aprendan esas consecuencias lógicas, que es que luego cuando yo mañana te insulte a ti en el recreo, tú no vas a querer jugar conmigo y te voy a tener que pedir perdón. Y entonces es un poco de irles dotando de esas herramientas que van a ser básicas a nivel de habilidades sociales, ¿no?, y a nivel también de competencias emocionales. Qué bueno, de verdad, me está encantando. Y una pregunta que te quería hacer, relacionado, por ejemplo, con la dopamina, porque esto lo relaciono siempre con temas de neuroeducación y demás, ¿no? Cuando un niño tiene tanta dependencia de dopamina, como es ahora mismo, con el tema de las pantallas, con el tema de los videojuegos, ¿cómo se juega con eso? Porque la dopamina es muy suculenta, ¿no?, por así decirla. Claro, y a todos nos encanta, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Que es que quizás tendemos a sobreestimular a los niños. Entonces, hay una cosa que es fundamental y es que tienen que aprender a tolerar la frustración y aburrirse, ¿no? Es que parece que hoy en día me aburro y es: ¡ay, Dios mío, que se está aburriendo! Mira, yo siempre digo, no hay documentada todavía ninguna muerte por aburrimiento. No pasa nada por aburrirse. Al final, ¿qué es lo que pasa? Que ellos tienen que aprender a autoestimularse a nivel intelectual, a nivel de juegos, a nivel de todo, para no estar siempre dependiendo, ¿no?, de cosas externas, como puede ser una pantalla, como pueden ser unos papás que entretengan, como pueden ser otras cosas, para generarse esa dopamina, sino que lo que tengo que aprender es: oye, pues ahora voy a jugar, ¿no?, y voy a jugar con mis muñecos o me voy a hacer a pintar algo, porque sabemos que además luego el exceso de las pantallas, bueno, pues puede interferir en el correcto desarrollo de, por ejemplo, la función ejecutiva, que es fundamental para el éxito escolar. O sea, yo al final lo que tengo que hacer es que tengo que ser capaz de mantener la atención en lo que está contando mi profesor. Pero es muy difícil que yo desarrolle la capacidad de atención si realmente siempre estoy con una pantallita, que el proceso de atención sostenida lo hace la pantalla solo, porque son estímulos que cambian muy rápido a nivel visual y a nivel auditivo. Entonces, claro, es que a lo mejor tenemos que hacer un poquito de dieta digital o de dejar de sobreestimular de tal forma. ¿Para qué? Para que se puedan desarrollar con éxito las funciones cognitivas, para que se puedan desarrollar con éxito las competencias emocionales y para que no nos hagamos adictos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, esto lo relaciono mucho con el tema que está muy en auge ahora, ¿no? Pantallas sí o pantallas no en los colegios. Y me gustaría saber tu opinión, porque siempre he tenido como el pensamiento de: jolín, la sociedad avanza y de alguna forma tenemos que intentar adaptarnos a ella, pero ¿hasta qué punto? A ver, yo creo que el problema que tenemos es que en educación se han hecho cosas sin estar validadas científicamente y sin estar testadas. Y ha habido mucho dinero que se ha metido en medio de las aulas, ¿no?, para que los niños puedan tener esas pantallas y al final sin estar testadas. Yo me quedo con la frase de Steve Jobs: señores, un tonto con un iPad sigue siendo un tonto. ¿Vale? Y esto lo dijo Steve Jobs, no lo digo yo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, es que los niños tienen que aprender a desarrollar esos procesos cognitivos que son fundamentales. Tienen que aprender a leer y aprender a escribir. Y esto se hace con un lápiz y un papel, ¿no? Y como vuestro tipo ¿no?, como este título de vuestro podcast, que es precioso. Y cuando ya sea lápiz, paso a boli, que es un momento muy guay para los niños. Es como... Medallita. Que ya estoy de los del boli. O sea que es muy guay. Entonces, tienes que aprender a hacer las cosas, tienes que trabajar todos esos procesos cognitivos, tienes que trabajar todos esos procesos emocionales. Y una vez que tú ya tienes todo eso, la pantalla te puede ayudar,
¿no? Y puede estar a tu servicio. Pero ¿qué es lo que estamos haciendo? Que como las estamos metiendo antes de tiempo, en lugar de estar la pantalla a nuestro servicio, estamos creando niños y sociedades enteras que están al servicio de las pantallas. Y luego, ¿qué es lo que pasa? Que es que sabemos, ¿no?, que las pantallas tienen muchísimas cosas positivas. No es cuestión de decir bueno o malo, pero también tienen muchas cosas negativas. Están hechas para enganchar, para enganchar. Entonces, lo que hay que supervisar mucho es qué cantidad de tiempo están los niños, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están consumiendo. Tú no les puedes dar barra libre, toma, ahí lo tienes. Claro. ¿Por qué? Porque tampoco les dejarías irse, ¿no?, por la noche solos en un sitio peligroso. Primero les ayudas, les acompañas. Pues hay que hacer ese proceso de alfabetización digital y de enseñarles a utilizar correctamente las pantallas. Entonces, en las aulas se tiene que hacer a mano. Y una vez que sabemos hacerlo a mano, que ya es cuando son un poquito más mayores, podremos poner las pantallas de apoyo. El móvil en las clases no hace falta en absoluto. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Distraernos, porque estamos haciendo otras cosas. No desarrollamos habilidades sociales, porque las habilidades sociales se desarrollan cara a cara, no a través de una pantalla, ¿no? Nos estamos perdiendo mucho de la vida por estar mirando la pantallita. Sí, totalmente. Además es que me parece curioso porque yo ahora mismo estoy estudiando oposiciones y cuando muchos Instagramers, ¿no?, te dicen no tengas el móvil encima de la mesa, intenta el móvil, por favor, tenerlo en otra habitación. Es que lo veo muy parecido que con el colegio. Si tú tienes el móvil en la mochila, vas a querer, tarde o temprano, algo te va a picar para cogerlo. Y yo lo veo genial, que el móvil no puede estar en el colegio. Claro, porque me está distrayendo, está afectando a mi salud mental, no estoy desarrollando las habilidades necesarias. Y además también hay bastante evidencia que cuando esto se restringe aumentan las notas escolares. O sea, sabemos, ¿no?, que en el momento en el que se da más tiempo a las pantallas y se reduce el tiempo de estudio y también el tiempo de practicar deporte, decaen los puntos, ¿no?, que luego se sacan en las notas escolares. Y esto lleva estudiándose desde hace muchísimos años. Por eso es el momento de empezar a regular. A mí, por una parte, me da pena, porque estamos empezando a regular después de haber visto toda una generación de niños que ya son adolescentes con las dificultades que están, el COVID están teniendo. También, ¿no? El COVID también un poco aceleró muchas cosas y claro, el problema es que ahora no hemos llegado a decir, oye, que es que habrá que hacer las cosas en su justa medida. Claro. ¿Cómo ves de importante que un maestro sepa de neuroeducación? A ver, yo creo que al final los maestros hay que saber un poquito de todo, ¿no? Es que es lo estoy que totalmente pasa, de acuerdo. que es que al final tengo que saber de neuroeducación, tengo que saber de regulación de emociones, tengo que saber, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Que es muy importante que sepamos cómo aprende el cerebro, ¿vale? Si yo sé cómo el cerebro del niño aprende, ¿qué es lo que pasa? Que me va a ayudar muchísimo más a guiar los contenidos. Y además, en esa neuroeducación siempre tengo que meter muchas pautas de desarrollo evolutivo. Desarrollo evolutivo. ¿Qué es lo que está desarrollado a cada edad? Claro. Porque es que a lo mejor estoy pidiendo cosas que en esta edad no están desarrolladas. Entonces, claro, es muy interesante conocer esa parte de neuroeducación, conocer cuáles son los procesos cerebrales y la edad de maduración de esos procesos cerebrales. Porque hay una cosa que se llaman esas periodos óptimos del aprendizaje, ¿no? Y en ese periodo óptimo del aprendizaje tengo que saber en cada edad cuál es lo óptimo para que yo lo enseñe, ¿no? Pues, por ejemplo, hace unos años estuvo muy de moda esto de lo de los kits de inteligencia, bytes de inteligencia para bebés. Y les ponían como muchas cosas. ¿Y qué pasó? Nada. ¿Por qué? Porque no estaba abierto ese periodo de aprendizaje óptimo. Cuando son bebés tiene que ser estimulación multisensorial y trabajar a través del lenguaje y un poco mucho, ¿no?, que toquen las cosas, mucho contacto físico. Entonces, bueno, pongo ese ejemplo porque seguro que a alguien le vendrá a la cabeza, pero así para todos. Cuando encima hablamos de, ¿no?, en contextos más terapéuticos, en contextos más sanitarios o clínicos, ahí es fundamental porque hay una cosa que se llama la ventana terapéutica. Y es como tú te pases la ventana terapéutica, pues luego las posibilidades, ¿no?, de ayudar a este chico o a esta chica pues no son las mismas, ¿no? Los trastornos de aprendizaje. Cuanto antes los diagnostiquemos y antes pongamos el apoyo, muchísimo mejor. Muchísimo mejor. Porque más plástico es el cerebro y sobre todo más recursos tenemos para este niño y para esta niña que no llegue a fracasar a nivel escolar. En casos, por ejemplo, como el TEA, el trastorno del espectro autismo, es todavía muchísimo más importante porque hay que hacerlo en edades muy, muy tempranas. Totalmente. Mira, quería también hablarte de adolescencia, porque últimamente como que me corre mucho el tema de qué está pasando con la adolescencia de este país, o por la adolescencia más cercana a mí, ¿no? Y es que veo un cambio muy, muy bestia.
muy bestia en cuanto a falta de control. Y no sé si a raíz de eso podemos hablar también de la ansiedad que sufren los profesores y maestros de España, que ha salido hace poco un estudio en el que has estado involucrada. Bueno, pues te contesto primero lo de la adolescencia y luego lo de los Perfecto. profes, ¿vale? A ver, en la adolescencia yo creo que es muy importante que entendamos, fíjate que antes me has hablado de ¿no? de la neuroeducación, hay que entender los cambios psicológicos y cerebrales, no solamente los cambios físicos y hormonales, que es que eso no lo sabemos evidente, todos, sí. ¿no? Y entender que estamos hablando que es un cerebro que se está en este momento, ¿no? Por así decirlo, reformulando. O sea, es el cerebro ahí, ¿qué es lo que pasa? Que tiene, ¿no? Que hacer toda esa labor y la hace desde atrás hacia adelante. Y lo último que se hace es esta zona de aquí, que es el lóbulo prefrontal, que es el que regula las emociones. Y no termina de madurar el lóbulo prefrontal hasta los 25 años. Entonces, en la adolescencia nos encontramos dos cosas. La parte del cerebro que siente las emociones, toda esa parte del sistema más límbico, está muy sobreexcitado por el tema de las hormonas, entonces lo sienten todo con ¡buah!, una intensidad altísima, y la parte que regula, que es esta de aquí, ¿vale? Como el cerebro se está reconfigurando, pues ¿qué es lo que pasa? Que les cuesta un poquito más. Entonces hay que entenderlo directamente desde esa perspectiva. Pero luego también hay que entender que en la adolescencia se construye la personalidad. Y la personalidad se construye a través de su grupo de iguales. Ya la familia tiene que seguir estando ahí y es absolutamente necesaria y tiene que seguir sosteniendo, pero pierde protagonismo. Claro. Ahora, lo importante son mis grupos de iguales. Entonces, claro, toda la vida nos ha dado, hemos pensado, es que es muy importante quiénes son los amigos de mi hijo, de mi hija, porque fíjate, a ver, ¿no? ¿Hacia dónde me lo guían? ¿Hacia un lado, Claro. hacia el otro? Y se nos está olvidando que en estos momentos esa construcción de la personalidad del grupo de iguales se hace también a través de los grupos que yo sigo en redes sociales, de influencers, Y claro, ahí hay incidencias que son positivas y otras que son muy, muy negativas. Entonces eso también tenemos que verlo, ¿vale? Porque aquí abrimos un melón que nos da para hacer 3 o 4 capítulos. capítulos directamente, pero que hay que verlo, ¿vale? ¿Cuáles son un poco, qué es lo que puede estar pasando también un poco con lo que están consumiendo y cómo les está afectando? Porque al final entra esa comparación social de... Si es que yo soy un pringao, si es que lo que hago es que yo me levanto, voy al instituto, estudio, de vez en cuando salgo y esa es mi vida de pringao. Mira claro. Perdón, es tu vida de adolescente, completamente normal de adolescente. Pero no, porque yo en las redes, fíjate lo que hace la gente, es que la gente miente en las redes, Claro. ¿vale? O la gente le pagan por decir que hace eso. Sí, O sea totalmente. que entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y respecto a lo de los profes, fíjate, publicamos, ¿no? Este año pasado, 2023, el primer estudio sobre la salud mental de los profesores en España. Estaba hecho por Éxito Educativo, Educar es Todo y la Universidad de la UDIMA, ¿vale? Y entonces, ¿qué es lo que hicimos? Bueno, pues entre otras cosas, lo que les preguntamos a los profesores cómo se sentían y encontramos que un 38,4% de los profesores en estos momentos estarían cumpliendo criterios diagnósticos de depresión. Y un 37% tendrían depresión leve. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que es que si te das cuenta, las situaciones en las aulas se nos han complicado muchísimo y más desde la pandemia lo que nos estamos encontrando es bastante problemático, pero por otro lado, lo que son las herramientas para gestionar esas situaciones no las hemos incrementado. Entonces tenemos ahí un poco ese quiebro en la salud mental. No sé si quieres saber cuál es lo más estresante que referían los profesores. Sí, además de las herramientas, que me ha interesado vale. también mucho eso. Vamos, Sí. Fíjate que lo más estresante que referían los profesores no era ni el trabajo con los chavales ni el trabajo con las familias. La carga burocrática, administrativa, cambios de leyes. Wow. Wow. Pues no esperaba eso. Esperaba tirando a alumnos, a lo mejor. No. Date cuenta que el problema es que... Bueno, pero los profesores son esa gente privilegiada en la vida que cuando se van los alumnos ya se acaba su trabajo y que tienen tantos meses de vacaciones. El que dice eso no ha pisado un aula su vida. Claro que no. En su vida. Los profesores hacen muchísimo trabajo administrativo y cada vez más. El otro día estaba en un colegio que además se caracteriza por tener un equipo de orientación enorme porque están muy especializados en necesidades educativas especiales y decían, mira, es que tenemos 12 orientadores y es un churro porque en estos momentos dedicamos la mayor parte de la jornada de nuestro tiempo a todas esas cargas burocráticas administrativas que se nos ponen desde administración,
¿vale? En lugar de estar evaluando y tratando a los chicos. Los profesores, con tantos cambios de leyes, con tantos cambios administrativos, dedican muchísimo tiempo a tareas burocráticas. Y esto no tiene ningún tipo de sentido, porque tendría que estar dedicando el tiempo a lo que decíamos antes de cómo este cerebrito aprende en esta edad y cómo puedo hacer una neurodidáctica que pueda sacar el mayor partido en los niños, ¿no? Que podríamos decir más normotípicos, ¿no? Que no tienen dificultades de aprendizaje, y cómo lo puedo adaptar a este niño o a esta niña que sí que tiene estas dificultades concretas. No hay tiempo. Claro. No hay tiempo. Claro, y ahí viene el estrés. Y ahí viene mucho la carga esa de estrés. Herramientas. Bueno, pues cuando vamos a los colegios, ¿no? y trabajamos con ellos, sobre todo lo que nos gusta insistir mucho es en la parte del autocuidado. Al final, el profesor es una persona que se debe a los alumnos y a veces se debe en tal medida que se olvida de sí mismo y entra en lo que se llama la fatiga por compasión, ¿no? De estoy todo el rato pensando en mis alumnos, qué es lo mejor que puedo hacer y demás, y estoy, ¿no?, tremendamente agotado, entrando en una fatiga importante. Entonces decimos, tienes que reservar espacios para ti, tienes que reservar espacios para conectar con tus emociones, saber qué es lo que sientes y, muy importante, saber qué necesitas y hacerte un listado de cómo me cuido yo, qué me viene bien a mí. Y reservar ese espacio. Reservar ese espacio, por ejemplo, cuando trabajamos, ¿no?, y hacemos estos talleres en los colegios y en los institutos directamente con profesores, hay algunos que dicen, mira, a mí, yo a partir de ahora es que creo que sí que voy a venir todos los días 15 minutos antes, porque a mí llegar 15 minutos antes de mi hora y poderme tomar un café y estructurar el día y ver qué es lo que tengo y demás, me ayuda mucho. Hay otras personas que te dicen, yo lo que quiero es volver andando de casa, ¿no?, a mi casa, porque así en lo que vuelvo me voy despejando, voy pensando en otras cosas, o me gusta, ¿no?, practicar deporte, escuchar una canción, y lo que es más importante de todos, que es algo que tiene mucha validación, una buena red de apoyo. Una buena red de apoyo, ¿no? Ese momento en el que tú puedes comentar con un compañero, con una compañera, ¿no?, en el recreo, en esos pequeños momentos que hay en la sala, profesores tomando un café, los casos, sentir que te apoyan, sentir que están a tu lado, sentir que el equipo directivo, ¿no?, y vamos todos remando en la misma dirección, son cosas que también son muy importantes. Qué bueno. Pues Silvia, la entrevista está llegando a su fin. Me está encantando, podríamos seguir, es lo que tú has dicho, podríamos hacer capítulos y capítulos y capítulos, porque es un gustazo hablar contigo. Pues nada, cuando queráis otro capítulo, ¿no? Lo hacemos encantada. Me lo apunto, que seguro que sí. Ha sido un placer y muchísimas gracias por estar en Abolido a Lápiz. Nada, gracias a vosotros por invitarme.